Mi vecina me reportó 8 veces a la asociación por violaciones falsas y exige que me vaya del vecindario. Ahora enfrenta las consecuencias de sus mentiras. No sé si esto cuenta como desahogo o pedido de consejo, pero necesito contarlo porque honestamente ya no sé si estoy exagerando o si tengo derecho a estar tan furioso como me siento. Vivo en un vecindario con asociación de propietarios, lo cual ya de por sí lamento profundamente, pero cuando compramos la casa hace 2 años parecía un lugar tranquilo y bien cuidado. Mi esposa Melissa y yo pensamos que sería perfecto para establecernos y eventualmente tener hijos. Nunca imaginé que una sola persona podría convertir mi vida en un infierno burocrático constante. Esa persona es mi vecina Karen, de unos 70 y tantos años, que vive 3 casas más abajo y que aparentemente ha decidido que su misión en la vida es sacarme del vecindario a como de lugar. En los últimos 6 meses Karen ha presentado 8 quejas formales en mi contra ante la asociación de propietarios, 8 quejas completamente falsas y fácilmente refutables, pero que aún así requieren que la asociación envíe inspectores a verificar cada acusación y yo tenga que lidiar con el papeleo y el estrés de cada investigación. La primera queja fue hace 6 meses cuando reportó que mi césped estaba demasiado largo según las regulaciones del vecindario. El tema es que yo literalmente mido mi césped cada semana con una regla porque soy contador y me gusta seguir las reglas al pie de la letra. La asociación envió un inspector que midió mi césped y confirmó que estaba exactamente dentro de los parámetros permitidos. Pensé que había sido un error honesto de su parte, pero estaba muy equivocado. 2 semanas después Karen reportó que los números de mi casa eran del color equivocado. Según ella, las regulaciones especificaban que debían ser de un tono específico de bronce y los míos eran dorados. Cuando el inspector vino le mostré la sección exacta del manual de la asociación donde especificaba el código de color permitido y mis números coincidían perfectamente. Incluso saqué la factura de compra mostrando que había pedido específicamente el color aprobado. El inspector se disculpó por la molestia y se fue, pero yo ya empezaba a ver un patrón. Karen no estaba cometiendo errores honestos, estaba inventando violaciones deliberadamente. La tercera queja vino un mes después cuando reportó que yo tenía un cobertizo de almacenamiento no aprobado en mi patio trasero. El problema es que no tengo ningún cobertizo, literalmente 0 estructuras de almacenamiento en mi propiedad aparte de mi garaje, que es parte de la casa original. Cuando el inspector llegó caminamos juntos por todo mi patio y obviamente no encontró ningún cobertizo. Le pregunté si podía hacer algo respecto a las quejas falsas y me dijo que la asociación no puede ignorar ninguna queja sin verificarla primero, sin importar quién la presente. Básicamente me estaba diciendo que Karen podía seguir haciendo esto indefinidamente y ellos tenían que seguir enviando inspectores. Melissa empezó a preocuparse después de la cuarta queja cuando Karen reportó que mi buzón estaba dañado y violaba los estándares estéticos del vecindario. Acababa de instalar un buzón completamente nuevo 2 meses antes precisamente porque el anterior estaba un poco oxidado y quería mantener todo en perfecto estado. El inspector documentó que mi buzón era nuevo y estaba en perfectas condiciones. Esa noche Melissa me dijo que tal vez deberíamos considerar mudarnos porque claramente Karen tenía algún problema conmigo y esto no iba a terminar. Le dije que no íbamos a dejar que una vecina loca nos sacara de nuestra propia casa, pero honestamente ya estaba empezando a sentir la presión. La quinta queja fue la que realmente empezó a afectar mi vida de manera seria. Karen reportó que yo estaba operando un negocio ilegal desde mi casa, lo cual está prohibido por las regulaciones de la asociación. Trabajo como contador para una firma grande y hago todo mi trabajo desde la oficina corporativa o remotamente desde mi computadora cuando trabajo desde casa. No tengo clientes viniendo a mi casa ni ningún tipo de operación comercial, pero esta acusación era diferente porque la asociación la tomó más en serio. Enviaron no solo un inspector sino también a la presidenta de la junta directiva. Tuve que mostrarles mi contrato de empleo, mis registros de impuestos, explicar detalladamente mi trabajo y hasta dejarlos revisar mi oficina en casa para demostrar que solo tenía una computadora y algunos archivos personales. La presidenta de la junta, una señora llamada Nicole, se disculpó profusamente y me dijo algo que me dejó helado. Karen había presentado más quejas en mi contra en 6 meses que cualquier otra persona en los 15 años de historia de este vecindario. Me preguntó si tenía alguna idea de por qué Karen podría tener algo en mi contra y honestamente no tenía ni idea. Apenas había hablado con ella un par de veces desde que nos mudamos. Decidí confrontar a Karen directamente después de esa quinta queja. Fui a su casa una tarde y toqué su puerta. Cuando abrió le pregunté de la manera más educada posible por qué seguía presentando reportes falsos en mi contra. Su respuesta me dejó completamente desconcertado. Me dijo con toda seriedad que estaba manteniendo los estándares del vecindario altos y que no confiaba en mí porque parecía sospechoso. Le pregunté qué exactamente parecía sospechoso en mí y no me dio una respuesta clara. Solo dijo que había algo en mí que no le gustaba y que iba a seguir vigilando hasta que encontrara algo real. Le dije que todas sus quejas habían sido falsas y que estaba perdiendo el tiempo de todos. Ella simplemente cerró la puerta en mi cara. Cuando le conté a Melissa sobre la conversación, ella tuvo una teoría. Pensaba que Karen estaba aburrida y sola y que esto era básicamente su forma de entretenerse y sentirse importante. La sexta queja llegó 3 semanas después cuando Karen reportó que mi coche goteaba aceite en la entrada y estaba manchando el concreto creando una violación ambiental y estética. Mi Prius tiene 2 años y está en perfecto estado mecánico. El inspector vino y fotografió mi entrada que estaba completamente limpia sin una sola mancha de aceite.
En ese punto el inspector me dijo extraoficialmente que la asociación estaba empezando a cansarse de Karen también, pero que legalmente no podían ignorar las quejas. Me sugirió que considerara opciones legales si el acoso continuaba. Empecé a investigar sobre acoso por parte de vecinos y demandas civiles. La séptima queja fue particularmente absurda. Karen reportó que mis plantas del jardín delantero no eran de las especies aprobadas según las regulaciones de paisajismo del vecindario. Había pasado horas en la oficina de la asociación cuando compramos la casa verificando qué plantas estaban permitidas y me aseguré de plantar solo especies de la lista aprobada. El inspector llegó con la lista oficial y verificó que cada una de mis plantas estaba permitida. En ese momento el inspector me confesó que personalmente pensaba que Karen estaba desquiciada pero que sus manos estaban atadas. Me dijo que otros vecinos también habían empezado a quejarse de Karen pero por razones diferentes. La octava queja fue la gota que derramó el vaso. Karen reportó que estábamos haciendo ruido excesivo después del horario permitido violando las ordenanzas de ruido del vecindario. Específicamente alegó que teníamos fiestas ruidosas hasta las 2 de la mañana los fines de semana. La realidad es que Melissa y yo somos dos personas tranquilas que generalmente nos acostamos a las 10 de la noche, no tenemos fiestas y apenas tenemos visitas. Cuando el inspector vino esta vez le pedí que hablara con nuestros vecinos inmediatos. Los dos vecinos que viven justo a nuestro lado confirmaron que nunca habían escuchado ningún ruido de nuestra casa y que éramos vecinos modelo. Esa misma tarde después de la octava inspección decidí que ya era suficiente. Contacté a un abogado y le dije que quería proceder con acciones legales contra Karen. El abogado me preparó una carta formal de cese y desistimiento que envió a Karen advirtiéndole que cualquier queja adicional falsa resultaría en acciones legales por acoso y difamación. También me ayudó a preparar una queja formal ante la junta directiva de la asociación pidiendo que tomaran medidas disciplinarias contra Karen por abuso del sistema de quejas. Paralelamente empecé a hablar con otros vecinos para entender mejor la situación. Descubrí que Karen había tenido conflictos con múltiples vecinos a lo largo de los años. Varios me contaron historias similares de quejas frívolas aunque ninguno había sido blanco de una campaña tan intensiva como la mía. Un vecino mayor llamado Trevor me contó que Karen había estado así desde que su esposo murió hace 5 años. Aparentemente se había vuelto cada vez más amargada y controladora. Melissa no estaba de acuerdo con demandar a Karen, pensaba que solo empeoraría las cosas y que deberíamos simplemente aguantar. Tuvimos varias discusiones acaloradas sobre esto porque yo sentía que Melissa no entendía cuánto me estaba afectando. La junta directiva programó una audiencia especial para revisar mi queja formal contra Karen. Me pidieron que presentara toda mi documentación y que explicara por qué consideraba que las acciones de Karen constituían abuso del sistema. Preparé una presentación detallada con todas las 8 quejas, los reportes de inspección que las refutaban, un análisis de costos mostrando cuánto dinero de las cuotas de la asociación se había gastado en inspecciones innecesarias y testimonios escritos de vecinos sobre el patrón de comportamiento de Karen. Nicole, la presidenta, parecía impresionada por lo exhaustivo de mi documentación. Karen también fue invitada a la audiencia para presentar su defensa. Llegó con una carpeta llena de fotos de mi casa tomadas desde diferentes ángulos y fechas. Intentó argumentar que cada una de sus quejas había sido presentada de buena fe basándose en lo que ella genuinamente creía que eran violaciones. Cuando la junta le preguntó por qué había presentado tantas quejas en un periodo tan corto contra un solo vecino, Karen insistió en que yo era el residente más problemático del vecindario y que alguien tenía que mantener los estándares. Varios miembros de la junta intercambiaron miradas cuando dijo esto. La junta me dio la oportunidad de responder y señalé que Karen acababa de admitir que me estaba vigilando constantemente y fotografiando mi propiedad. Argumenté que esto constituía acoso claro y que su obsesión conmigo no era normal. También mencioné que había hablado con un abogado y que estaba preparado para tomar medidas legales si la asociación no hacía algo para protegerme de más acoso. Nicole y otros miembros de la junta asintieron y dijeron que deliberarían y nos comunicarían su decisión en una semana. Durante esa semana la tensión era insoportable. Actualización 1. Han pasado 2 semanas desde que la junta emitió su decisión y honestamente pensé que las cosas se calmarían, pero Karen ha escalado su comportamiento de maneras que no anticipé. Aunque no puede presentar quejas formales, ha encontrado otras maneras de hacerme la vida imposible. Empezó por pararse en la acera frente a mi casa durante horas simplemente mirando y tomando notas en un cuaderno. Es completamente legal porque está en propiedad pública, pero es profundamente inquietante. Melissa dice que estoy dejando que me afecte demasiado, pero es difícil no sentirse vigilado cuando literalmente hay alguien observando tu casa todo el día. Varios vecinos me han contactado diciendo que Karen les ha estado preguntando sobre mí. Quiere saber mis horarios, si tengo visitantes, si escuchan ruidos de mi casa. Básicamente está intentando reclutar espías. La mayoría de los vecinos le han dicho que se vaya y me han avisado, pero hay un par que son amigos de Karen y me preocupa que le estén dando información. Empecé a notar que Karen parece saber cuándo salgo y regreso del trabajo, lo cual es perturbador. Un día Melissa salió a confrontarla y le preguntó qué estaba haciendo. Karen le respondió que tenía todo el derecho de pararse en la acera pública y que no estaba haciendo nada ilegal.
contacté a mi abogado nuevamente y le pregunté si podía hacer algo sobre la vigilancia constante. Me dijo que desafortunadamente mientras Karen se mantuviera en propiedad pública no había mucho que pudiera hacer legalmente. Me sugirió documentar su comportamiento con fotos y vídeos por si escalaba algo que pudiera justificar una orden de restricción. Empecé a tomar fotos cada vez que la veía parada frente a mi casa. Tengo más de 50 fotos en diferentes fechas y horas mostrando que esto no es ocasional sino un patrón sistemático de acoso. Mi abogado dice que esto podría ser útil si eventualmente vamos a corte. Las cosas se pusieron peor cuando empecé a recibir cartas anónimas en mi buzón. Eran notas escritas a mano con letra temblorosa diciendo cosas como que no era bienvenido en el vecindario y que debería mudarme antes de que me obligaran a irme. No estaban firmadas pero era obvio que venían de Karen. Mi abogado me dijo que guardaría todas las cartas y que si podía probar que venían de ella podríamos agregarlas a una posible demanda. Instalé una cámara apuntando a mi buzón y efectivamente capturé a Karen dejando una carta a las 3 de la mañana. La calidad del vídeo no es perfecta porque era de noche pero es claramente ella. Melissa finalmente empezó a tomar la situación más en serio después de que Karen la siguiera un día cuando fue al supermercado. Melissa me llamó desde el estacionamiento diciendo que Karen había estado en el mismo supermercado siguiéndola por los pasillos y parándose cerca de ella mientras compraba. Cuando Melissa la confrontó, Karen dijo que era una coincidencia y que ella también necesitaba comprar, pero Melissa notó que Karen no tenía carrito ni canasta y no compró nada, solo la había seguido. Y luego se fue. Esa noche Melissa me dijo que tenía razón en querer tomar medidas legales porque Karen claramente tenía problemas serios. Decidí ir directamente a la casa de Karen y tener una conversación final. Toqué su puerta y cuando abrió le dije que sabía que ella estaba dejando las cartas anónimas y que la había grabado. También le dije que sabía que había seguido a mi esposa y que esto constituía acoso criminal. Le advertí que si no paraba inmediatamente procedería con acciones legales y buscaría una orden de restricción. Karen me miró con odio puro y me dijo que yo no tenía idea de con quién me estaba metiendo. Dijo que ella había vivido en este vecindario por 30 años y que había visto a muchos residentes problemáticos irse y que yo sería el siguiente. Fui directamente de su casa a la estación de policía y presenté un reporte sobre el acoso. El oficial que tomó mi reporte fue comprensivo pero me explicó que sin amenazas directas o violencia física era difícil que pudieran hacer mucho. Documentó todo y me dio un número de caso pero básicamente me dijo que necesitaba buscar remedios civiles a través de los tribunales. Me sugirió que solicitara una orden de restricción a través del sistema de cortes civiles y que recopilara toda la evidencia posible. Salí de la estación sintiéndome frustrado pero al menos ahora había un registro oficial del acoso. La junta directiva convocó otra reunión de emergencia después de que varios vecinos se quejaron del comportamiento errático de Karen. Aparentemente no solo me estaba acosando a mí sino que había empezado a tomar fotos de las casas de otros vecinos y hacer comentarios extraños sobre conspiraciones en el vecindario. En la reunión Nicole propuso que la asociación buscara mediación profesional entre Karen y yo. Yo rechacé la idea inmediatamente porque no quería estar en la misma habitación que Karen y porque no veía cómo la mediación ayudaría con alguien que claramente no era racional. Varios otros vecinos apoyaron mi posición y argumentaron que Karen necesitaba ayuda psicológica, no mediación. Trevor, el vecino mayor, se ofreció a hablar con Karen porque la conocía desde hace décadas. Fue a su casa y tuvo una conversación larga con ella intentando hacerla entrar en razón. Cuando regresó me contó que Karen está convencida de que yo soy parte de algún tipo de operación criminal y que estoy usando mi trabajo como contador como fachada. Le preguntó en qué basaba estas acusaciones y ella no pudo dar ninguna respuesta coherente, solo insistía en que tenía un presentimiento y que su intuición nunca fallaba. Trevor piensa que Karen posiblemente está desarrollando algún tipo de paranoia o demencia y que su familia debería intervenir pero al parecer no tiene familia cercana o al menos ninguna que se preocupe lo suficiente. Actualización 2. Ha pasado un mes desde mi última actualización y las cosas han tomado un giro que nunca esperé. Hace 2 semanas estaba trabajando desde casa cuando escuché un ruido fuerte afuera. Miré por la ventana y vi que Karen estaba en mi jardín delantero cavando en mi césped con una pala. Salí corriendo y le pregunté qué demonios estaba haciendo. Ella me ignoró completamente y siguió cavando. Llamé a la policía inmediatamente mientras la grababa con mi teléfono, antes de que la policía llegara. Karen había cavado varios hoyos en mi césped perfectamente cuidado aparentemente buscando algo aunque nunca explicó qué. Cuando la policía llegó, Karen les dijo que estaba segura de que yo había enterrado algo ilegal en mi jardín y que estaba realizando una investigación ciudadana. Los oficiales le explicaron que no tenía ningún derecho a estar en mi propiedad y mucho menos a destruirla. Le dieron una citación por traspasar propiedad privada y daño a propiedad. Yo insistí en presentar cargos formales y los oficiales me dieron la documentación necesaria. Karen fue escoltada de vuelta a su casa pero antes de írseme gritó que iba a exponer lo que fuera que yo estuviera escondiendo. Los vecinos habían salido a ver el escándalo y muchos estaban choqueados. Mi abogado inmediatamente presentó una solicitud para una orden de restricción temporal basándose en el incidente del jardín más todo el patrón de acoso documentado durante meses. La audiencia fue programada para una semana después. Mientras tanto, Karen tenía que mantenerse a al menos 50 metros de distancia de mí y mi propiedad bajo la orden temporal. El primer día después de que la orden fue emitida, Karen violó los términos parándose exactamente a 50 metros midiendo la distancia.
Con un medidor láser, técnicamente no estaba violando la orden, pero claramente estaba probando los límites. Los vecinos empezaron a organizarse y varios vinieron a ofrecerme su apoyo. Me contaron historias que no había escuchado antes sobre el comportamiento de Karen. Una vecina llamada Amanda me dijo que Karen había acusado a su hijo adolescente de vandalismo sin ninguna evidencia años atrás, causando problemas enormes para su familia. Otro vecino, Brian, me contó que Karen había llamado a servicios de protección infantil en su familia reportando abuso infantil completamente inventado que resultó en una investigación traumática. Parecía que yo no era la primera víctima de Karen. La audiencia para la orden de restricción permanente fue surreal. Mi abogado presentó todo nuestro caso, incluyendo documentación de las 8 quejas falsas, las cartas anónimas, el vídeo de Karen dejando una carta, evidencia de que siguió a Melissa, fotos de Karen vigilando mi casa, el reporte policial del incidente del jardín y testimonios de vecinos sobre su patrón de comportamiento. Fue abrumador ver todo junto y el juez claramente estaba impresionado por lo exhaustivo de nuestra documentación. Karen se representó a sí misma porque aparentemente ningún abogado quiso tomar su caso. Karen insistió ante el juez que yo era una amenaza para el vecindario y que ella solo estaba tratando de proteger a la comunidad. Cuando el juez le preguntó qué evidencia tenía de que yo era una amenaza, ella no pudo proporcionar nada concreto, solo repetía que había algo sospechoso en mí. El juez le preguntó sobre los hoyos que cavó en mi jardín y que esperaba encontrar. Karen tartamudeó algo sobre documentos enterrados, pero no tenía sentido. El juez claramente pensaba que Karen tenía problemas mentales serios y otorgó la orden de restricción permanente con una distancia de 100 metros. Además de la orden, el juez ordenó que Karen pagara los costos de reparación de mi césped y mis honorarios legales. También sugirió fuertemente que la familia de Karen buscara evaluación psicológica para ella, aunque no podía ordenarlo directamente. Cuando salimos de la corte, Karen me miró con un odio que nunca había visto en nadie. Murmuró algo que no pude escuchar completamente, pero captó la palabra venganza. La junta directiva procedió con su propio proceso disciplinario contra Karen y le impuso una multa de $5.000 por violar múltiples reglas de conducta comunitaria. Actualización 3. 2 meses después de la orden de restricción, las cosas parecían estar mejorando. Karen se había mantenido alejada y el vecindario había vuelto a ser pacífico. Melissa y yo empezamos a disfrutar nuestra casa nuevamente y ya no sentíamos esa tensión constante cada vez que salíamos. Habíamos comenzado a socializar más con otros vecinos y nos habíamos dado cuenta de cuánto nos habíamos aislado durante el periodo más intenso del acoso de Karen. Estábamos considerando seriamente empezar a buscar tener hijos ahora que sentíamos que nuestro hogar era nuevamente un lugar seguro y estable. Todo cambió hace 3 semanas cuando un vecino me llamó a las 2 de la mañana diciendo que algo estaba pasando en la casa de Karen. Salí afuera y vi luces de ambulancia y policía frente a su casa. Varios vecinos estaban afuera en pijamas observando la escena. Me acerqué lo suficiente para ver qué pasaba manteniendo la distancia requerida por la orden de restricción. Los paramédicos sacaron a Karen en una camilla y la metieron en la ambulancia. Un oficial me vio y se acercó para hablar conmigo. Aparentemente Karen había tenido algún tipo de crisis y había llamado al 911 diciendo que había intrusos en su casa tratando de matarla. Cuando la policía llegó no encontraron ningún intruso y Karen estaba en un estado de paranoia extrema. Los oficiales me preguntaron sobre el historial con Karen y les conté todo, incluyendo la orden de restricción. Me dijeron que basándose en su comportamiento esa noche más lo que les conté estaban considerando una evaluación psiquiátrica obligatoria. Karen fue llevada a un hospital donde la mantuvieron bajo observación. Trevor me contó días después que había logrado contactar a un sobrino de Karen que vivía en otro estado y que él había venido a evaluar la situación. El sobrino aparentemente no había tenido mucho contacto con Karen en años, pero estaba choqueado por su estado mental y la situación en general. El sobrino de Karen vino a hablar conmigo unos días después, se disculpó profusamente por todo lo que había pasado y me explicó que no había tenido idea de que su tía había empeorado tanto. Me contó que Karen había sido diagnosticada con demencia temprana hace 2 años, pero había rechazado tratamiento y había cortado contacto con la familia cuando intentaron intervenir. El sobrino estaba en proceso de obtener tutela legal sobre Karen para poder tomar decisiones médicas y financieras por ella. Me preguntó si yo consideraría retirar algunos de los cargos o reducir las demandas económicas dado que Karen claramente no estaba en sus cabales mentales. Le dije al sobrino que lo pensaría, pero que primero necesitaba hablar con mi esposa y mi abogado. Melissa sentía compasión por Karen ahora que sabíamos sobre su demencia y pensaba que deberíamos ser misericordiosos. Yo estaba más conflictuado porque aunque entendía que Karen tenía una enfermedad mental, eso no borraba los meses de infierno que nos había hecho pasar. Mi abogado me aconsejó que mantuviera todos los juicios y órdenes en su lugar porque incluso con la tutela no había garantía de que Karen no pudiera seguir siendo una amenaza. Decidimos mantener la orden de restricción, pero acordamos no buscar más daños monetarios más allá de lo que ya había sido ordenado. El sobrino procedió con la tutela y eventualmente tomó la decisión de vender la casa de Karen y mudarla a una facilidad de cuidado especializado para personas con demencia. La casa salió al mercado un mes después de su hospitalización y se vendió sorprendentemente rápido. Una pareja joven con un bebé compró la propiedad y cuando nos conocieron fueron extremadamente amables. Les conté una versión resumida de lo que había pasado con la dueña anterior y me aseguraron que ellos solo querían ser
Buenos vecinos y vivir en paz. Fue un alivio enorme saber que Karen ya no estaría viviendo a pocas casas de distancia. Antes de que Karen fuera movida permanentemente a la facilidad del sobrino, me contactó una última vez y me preguntó si estaría dispuesto a visitar a Karen para darle cierre. Inicialmente rechacé la idea porque no veía cómo eso podría ayudar y francamente no quería ver a Karen nuevamente. Pero Melissa pensó que podría ser bueno para mi propia paz mental tener una conversación final ahora que Karen estaba medicada y supuestamente más estable. Después de pensarlo varios días acordé ir, pero solo sí. El sobrino y personal médico estaban presentes y se hacía en la facilidad, no en privado. La visita fue una de las experiencias más extrañas de mi vida. Karen estaba sentada en una sala común de la facilidad luciendo mucho más pequeña y frágil de lo que recordaba. Cuando me vio inicialmente pareció no reconocerme, pero luego algo hizo clic en sus ojos. Me preguntó si yo era el hombre que vivía en la casa con los números dorados y asentí. Ella empezó a disculparse de manera confusa y fragmentada diciendo que no había querido causar problemas pero que estaba segura de que algo malo estaba pasando en el vecindario y que necesitaba proteger a todos. No parecía recordar específicamente todo lo que había hecho, pero había una vaga consciencia de que había estado equivocada. Le dije que aceptaba su disculpa y que esperaba que recibiera el cuidado que necesitaba. Karen empezó a llorar y siguió disculpándose repetidamente. Fue desgarrador en cierto modo ver a alguien que me había atormentado durante meses ahora reducida a este estado confuso y asustado. El personal médico me explicó después que la demencia de Karen había progresado rápidamente en el último año y que su comportamiento obsesivo conmigo probablemente fue un síntoma de su deterioro mental, aparentemente. Es común que personas con ciertos tipos de demencia desarrollen fijaciones paranoides en individuos específicos sin razón real. Salí de la facilidad sintiéndome una mezcla extraña de alivio, tristeza y culpa. Alivio porque finalmente había terminado y Karen ya no era una amenaza. Tristeza porque vi a un ser humano destruido por una enfermedad cruel y culpa porque parte de mí se preguntaba si debía haber sido más comprensivo antes. Melissa me recordó que no había manera de que yo supiera sobre su demencia y que su comportamiento había sido genuinamente aterrador y dañino independientemente de la causa. Mi abogado me dijo que había hecho todo correctamente y que proteger a mi familia había sido la prioridad correcta incluso si la situación completa era trágica. Actualización 4. Han pasado 6 meses desde que Karen fue movida a la facilidad y honestamente siento que finalmente puedo cerrar este capítulo de mi vida. Los nuevos vecinos que compraron la casa de Karen son maravillosos y nos hemos vuelto buenos amigos. Tienen un bebé adorable y frecuentemente hacemos barbacoas juntos los fines de semana. Melissa está embarazada de 3 meses y estamos emocionados de finalmente empezar nuestra familia sintiéndonos seguros y establecidos en nuestro hogar. La asociación de propietarios implementó nuevas políticas como resultado directo de mi situación. Ahora hay límites en cuántas quejas puede presentar un residente contra otro en un periodo determinado y hay un proceso de revisión para quejas que parecen frívolas. Nicole me dijo que usaron mi caso como ejemplo en sus capacitaciones de cómo el acoso puede manifestarse a través del abuso de sistemas comunitarios. Mi relación con Melissa se fortaleció a través de esta experiencia, aunque pasamos por momentos muy difíciles, aprendimos a comunicarnos mejor sobre nuestros miedos y necesidades y a apoyarnos mutuamente incluso cuando no estamos completamente de acuerdo. La experiencia completa me enseñó mucho sobre límites, persistencia y sistemas legales. Aprendí que a veces la persona que parece ser un villano está luchando con demonios que no podemos ver, pero también aprendí que eso no significa que debamos tolerar comportamiento abusivo o peligroso. Karen merecía compasión por su enfermedad, pero yo también merecía vivir en paz en mi propia casa. Ambas cosas pueden ser verdad al mismo tiempo, para cualquiera que esté pasando por una situación similar de acoso por vecinos. Mi consejo es que lo tomes en serio desde el principio. Documenta absolutamente todo incluyendo fechas, horas y testigos. No asumas que el problema se resolverá solo o que la persona eventualmente se cansará. Busca ayuda legal temprano incluso si es solo para una consulta y entender tus opciones. Utiliza todos los recursos disponibles incluyendo asociaciones de propietarios, policía y cortes civiles según sea necesario. Y finalmente no dejes que el orgullo o la esperanza de evitar conflicto te impida proteger tu bienestar y el de tu familia. Nadie debería tener que vivir con miedo o estrés constante en su propio hogar. Ahora cuando salgo y veo mi césped perfectamente cuidado, mis números de casa del color correcto y mi buzón impecable siento una satisfacción que va más allá de simplemente seguir las reglas. Es un recordatorio de que sobreviví una situación absurda e injusta y salí del otro lado más fuerte. Mi casa es verdaderamente mi hogar ahora sin la sombra de amenaza constante. Y cuando nazca nuestro bebé en unos meses será en un vecindario donde nos sentimos seguros, apoyados y bienvenidos.